Bueno, ya estoy aquí con el licenciado Scarlett Morillo. Él es microbiólogo, estudió en la UAS, qué bueno. Sí. Y realmente vamos a tratar con él el tema de la manipulación de los alimentos. ¿Por qué? Es un tema que siempre lo hemos tratado en este programa y que a mí particularmente me importa, me interesa, porque muchas enfermedades prevenibles usted la puede contraer en su casa, en su nevera, en su cocina. Entonces vamos a hablar con él acerca de la manipulación de los alimentos. Bienvenido, Scarlett. Muchísimas gracias por la invitación. Me dijiste fuera de cámara que era de la primera generación de microbiólogos. Sí, hasta el momento solamente hay 11 microbiólogos graduados. Yo pertenezco a ese selecto grupo, aunque ahora mismo ya hay muchos estudiantes en la carrera, sí, y ya somos más y esperamos ser más cada día. ¿Qué te motivó a ti a estudiarlo? Bueno, yo digo que yo llegué aquí por diosidencia, porque en principio yo no pretendía estudiar esta carrera. La carrera es nueva en el país, se abrió en el 2006, siendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bajo la dirección de la Escuela de Microbiología y Parasitología, la única universidad que hasta el momento imparte esta carrera. Y yo empecé a estudiar microbiología y en algún momento de la carrera pues impartí. Entonces tomé una asignatura del 8º semestre, lo que me llevó a conocer más sobre la microbiología específicamente industrial y me apasionó definitivamente. Luego decidí continuar y ya cuando vine a pestañear ya estaba terminando. Ah, qué bien. También pues fui viendo en el transcurrir de la carrera pues la necesidad de profesionales capacitados en esta materia, pues hasta el momento quienes ejercían la microbiología lo hacían de manera empírica, otros por estudios que realizaban en el exterior, pero no se hacía o hasta el momento en muchos lugares no se hace de manera correcta, porque no se aplican los protocolos correctos no solo para el análisis, sino también para el muestreo y emisión de resultados y de datos que sean coherentes respecto a los estándares que nosotros tenemos en el país. También existe un tema de deficiencia en las normas en materia de microbiología, en donde nosotros vemos parámetros en ciertos alimentos que decimos, bueno, pero eso no es coherente según la biología y genética de los microorganismos. Entonces es de ahí en donde surge la necesidad, primero, de incursionar en la microbiología y aún más en la parte alimentaria, en donde encontramos deficiencias enormes en materia de implementación de procesos, rediseños, microbiología, análisis microbiológicos. Y es partiendo de eso en donde nosotros decidimos entonces incursionar en esta parte. Me interesa muchísimo y me alegra muchísimo que hayas venido, porque precisamente una de los problemas de salud pública de este país, de salud pública en sentido general, son las enfermedades ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Sí. Entonces la gente no se da cuenta. Por ejemplo, cuando tú estás en la calle que venden un queso, tapadito por un lado con un plástico, quesero, o dulcero, lo que sea, arepa, lo que sea. Oye, todos los microorganismos, los microbios, todo, tú te lo vas a comer. Hablame un poco porque es un tema que a mí me preocupa mucho, el tema de la venta callejera. Sí. De hecho, es un tema que no solamente a usted le preocupa, sino también a mí en particular, porque entiendo que no existe ningún tipo de control. No existe control porque entiendo que son muchos vendedores ambulantes y entiendo que faltan más políticas públicas que establezcan los parámetros y cuáles son los requerimientos para tú poder vender ese tipo de alimentos. Entiendo que en el proceso de otorgar, por ejemplo, los permisos, en el caso de salud pública, pues debería hacer una inspección que entiendo que realizan, pero tiene que asegurarse de que la persona que se va a encargar así como se hace en farmacia y se hace en otros centros de salud, pues que también en alimentos se puede aplicar el hecho de que quien va o está declarando el negocio, pues conozca del tema de manipulación de alimentos y que por lo menos tenga una certificación ShareSafe o que por lo menos tenga una capacitación X en cuanto a manipulación de alimentos y manejo y almacenamiento de productos, que es donde realmente se producen la mayoría de las enfermedades. Yo, por ejemplo, siempre comento y cuando tengo oportunidades con mis compañeros les digo, la venta ambulante, ¿quién regula eso? La guagua que nosotros conocemos, la platanera, que
vende y distribuye alimentos en la calle muchas veces bajo condiciones de almacenamiento y de manipulación deficientes, porque se someten a falta a abuso de tiempo y temperatura por el tema del sol, a veces llueve, la manipulación muchas veces del vendedor, que no necesariamente es higiénica, no tiene la indumentaria correcta, o sea, la ropa necesaria para el proceso de manipulación. Son muchas las deficiencias que existen en ese sentido, sí. Y entiendo que faltan políticas. Y como hay mucha deficiencia, hay muchas enfermedades, tú la gente, yo tengo el parásito de la ameba, yo tengo una E. coli, yo tengo tal cosa, una diarrea, oye, y hasta se muere. Sí. Hasta la muerte, o sea, una deshidratación por una diarrea da eso. Mira, hay que hacer políticas públicas para enseñar a la gente, fundamentalmente, porque definitivamente que mientras haya demandante, va a haber oferente. O sea, si la gente se entiende que no debe comer comida de la calle, yo no la como. No, en este país, te voy a contar un cuento, tú seguro no habías nacido. En el año 66 o 67, yo estaba en el bachillerato, pero yo tenía una tía que vivía en Santiago. Y en Santiago hubo una epidemia de E. coli, con el frío, que venía todo el mundo en la calle, el yun, que le dicen aquí en la capital, el frío. Y déjame decirte que hubo una epidemia tan grande de diarrea en Santiago, que Salud Pública prohibió la venta de los frío allá. Y la gente espontáneamente dejó de comprarlo. Pero eso me da esto, o sea, espontáneamente dejó, claro. O sea, parece que tiene que ocurrir una catástrofe como para que la gente entienda. Sí, yo entiendo que no debería de suceder, que eso debería de suceder. Pues, por ejemplo, conocemos de patógenos como Listeria monocytogenes, que en mujeres embarazadas produce abortos. Entonces, muchas veces vemos una serie de situaciones que como consumidores nosotros pasamos y no sabemos muchas veces y se lo podemos adjudicar a otro tipo de elementos y no consideramos, por ejemplo, que el paño que tú utilizas en la casa, en la cocina, que a veces encuentras una franela y dices, bueno, déjame utilizar esta franela, y rompe la franela en un cuadro y con esa franela o ese trapo empiezan a limpiar la cocina completa, por ejemplo, y no lo someten a un proceso de desinfección correcto. Entonces, no vemos cómo dentro de nuestra cocina, dentro de nuestra casa, nosotros tenemos un foco de contaminación importante, y eso nosotros tenemos que entenderlo. Los estropajos son un foco de contaminación, los pañitos de limpiar son un foco de contaminación. Definitivamente. Porque usted limpió, lo correcto es que usted lo lave, lo eche cloro, media hora en cloro. No es de que pasarlo media hora. Sí, porque también en el tema de manipulación de alimentos hay 3 elementos importantes, que es el tema de la temperatura, tiempo y temperatura, sí. Concentración de desinfectante y la limpieza. Así es. Porque muchas veces entendemos que con simplemente nosotros pasar cloro, ya tenemos el problema resuelto. Es igual que el tema de la manito limpia, por ejemplo. La gente entiende que utilizar la manito limpia y colocársela ya con eso está exento de patógenos y no necesariamente. ¿Qué tiene que ser? Háblame de eso. Para el proceso de desinfección correcto, primero tiene que haber una limpieza, y esa limpieza consiste en remover toda la suciedad que tú puedas tener en una superficie X. Primero hay que lavarse las manos de manera efectiva, de manera correcta, como establecen los protocolos, tanto de la OMS como de ServSafe y de la FDA, y luego higienizarnos o desinfectarnos, ya sea con la manito limpia o con cualquier otro desinfectante que exista. O sea, que si tú tienes la mano sucia y te pones manita limpia, no has hecho nada. No, lo que simplemente hiciste es fijar las bacterias. Entonces no hay que ponerse manita limpia, porque si tú con un buen jabón te lavas bien la mano, no la necesitas. Exactamente, eso es así. Muy bien, entonces hablamos de la temperatura, cuando se rompe la cadena de calor o la cadena de frío. Te voy a contar algo. Yo tengo una prima que vive en Canadá, ella es canadiense, y ella hacen cada año para julio, que se celebra los 150 años, o sea, el aniversario de la Fundación de Canadá, ellos hacen ferias en cada ciudad de comida, de alimentos, con gente de toda parte del mundo que viven allá, lleva su plato. Ella, como dominicana, lleva su arepa, limonada, ella lleva como 4 o 5 cosas que se le ocurren. La semana antes van de Salud Pública de allá a inspeccionar. El día antes, inspeccionan las ollas, el tipo de olla que deben usar. Oiga, en Canadá está prohibida la olla de aluminio, la olla de hierro, todo eso. En Canadá tiene que ser de acero inoxidable. De acero inoxidable, porque es la única forma de que tú no te contamines con metales que pesados. Te va a llevar la sangre. Primero tiene que ser la olla, tiene que ser así. Y ellos la temperatura
o sea, tiene que tener, no puede variar. Si es de calor o de frío, eso tiene que ser constante. El día por la mañana, antes de tú salir a llevar para tu feria tu comida, ellos van con un termómetro. Y cada hora monitorean a toda la comida que se está vendiendo ahí. Para evitar, porque sale más caro al gobierno de Canadá o a cualquier gobierno del mundo enfrentar a un hospital lleno de pacientes que prevenir que no se enfermen. Eso es así. De hecho, la prevención es sencilla y no es complicada y está asequible inclusive hasta nosotros que estamos en nuestra casa. Cuando hablamos de temperatura tenemos que tener en consideración el hecho de que existe una zona de riesgo dentro de las temperaturas y esa zona de riesgo consiste en mantener los alimentos por debajo de 5 grados cuando son fríos y por encima de 57.3 o 60 grados, muchos autores lo citan en 60 grados, pero por encima de 57 grados, para evitar la proliferación de microorganismos, ya que dentro de 5 grados a 57, los microorganismos se reproducen, los microbios empiezan a dividirse. Y si aún en un momento, en una hora, nosotros tenemos 5 bacterias, por ejemplo, a los 5 minutos vamos a tener 20 bacterias. Sí, porque se reproducen muy rápido. Ellos se reproducen por un fenómeno químico, por un fenómeno biológico que se llama fisión binaria, en donde una bacteria da como resultado 2 bacterias, y esas 2 dan 4, y esas 4 dan 8, y esas 8, 16. Por eso ¿En que qué se multiplican tiempo? tan O sea, rápido. una vez yo tuve una capacitación de la OPS referida a calentar la comida. Ellos decían, y yo lo hice mucho aquí en el programa, que la comida para que esté libre de bacterias usted tiene que calentarla por 3 minutos a 70 grados centígrados. Eso es así. 3 minutos, calentarla a 70 grados centígrados en el microondas o en la ollita, donde sea, pero 3 minutos recocinarla de nuevo. ¿Desde qué tiempo, cuando se rompe la cadena de calor o de frío, empiezan la bacteria? ¿Qué tiempo? ¿2 horas, 1 hora? No, ellas empiezan, y automáticamente la cadena de frío se pierde, ellas comienzan a multiplicarse inmediatamente. Porque es igual, por ejemplo, que no es lo mismo que al momento de nosotros adquirir una patología, adquirir una enfermedad. Cuando nosotros ingerimos un alimento que está contaminado, no vemos los síntomas inmediatamente. Las bacterias tienen un periodo de incubación, como usted mencionaba hace un momento. En el caso, y eso va a depender del tipo de bacteria, en E. coli, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que es una bacteria que nosotros tenemos en nuestra nariz y en la boca, o sea, en nuestro cuerpo, y mientras ella está en nuestro cuerpo no hay ningún problema. El problema está cuando nosotros a través de las malas prácticas de manipulación de alimentos, la sacamos y la depositamos inconscientemente en los alimentos. Los alimentos, como tienen nutrientes y tienen todas las condiciones para que estas bacterias puedan crecer, pues ellas empiezan a multiplicarse. Los síntomas se presentan aproximadamente de 1 a 2 horas. La salmonela, por ejemplo, ¿eso casi inmediato? Exactamente. Bueno, no necesariamente. La salmonela realmente tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 3 a 6 horas aproximadamente. Yo cogí una salmonela en un avión, me comí un revoltillo, y cuando me bajé del avión, que llegué al hotel, tuve que ir al médico. Deficiencia de tiempo y temperatura, abuso de tiempo y temperatura. En ese proceso lo que hubo fue, si realmente se determinó que era una salmonela. Si era una salmonela, yo fui al médico allá. Perfecto. Fue abuso de tiempo y temperatura. No le dieron el tiempo correcto para que la bacteria pueda morir. Es importante mencionar que esta bacteria vive como flora normal, y cuando hablamos de flora normal hablamos de que son bacterias que viven en el cuerpo del animal y el animal no le hace ningún efecto, como hablábamos hace un momento en el caso del estafilococo. Ahora, cuando esa bacteria sale a través de las heces fecales y se deposita en el huevo, por eso es que muchas veces no recomendamos a la gente que esos huevos que ven sucios con heces fecales de gallina no los adquieran, porque son una fuente de contaminación potencial y de una bacteria que básicamente se considera... ¿Qué tú sugieres con los huevos? Que se lave. Que los huevos hay que lavarlos antes de nosotros utilizarlo inmediatamente. No lo podemos lavar y dejarlo en la nevera, porque la membrana del huevo tiende a romperse, y si no lo lavamos y lo higienizamos de manera correcta, la bacteria tiene la capacidad de ¿Cómo se higieniza un huevo? Dímelo, bueno, porque a mí me interesa y a todos. Lo correcto es que cuando nosotros lo primero es que no deberíamos adquirir el huevo sucio, pero sabemos que bajo las
las circunstancias que tenemos actualmente en el país, pues no es a veces lo encontramos de esa manera. Lo que hacemos es que tomamos el huevo, lo higienizamos con agua y con cloro. Luego de eso, utilizamos el huevo inmediatamente y le damos el tiempo correcto de cocción al huevo. ¿Y cómo se almacena el huevo? El huevo se tiene que almacenar en la nevera. Muchas veces lo dejan... Lavarlo previamente, para no llevar los microbios a la nevera. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Muchas veces lo coloca encima de la nevera y lo deja ahí. Pero eso desnaturaliza el huevo, o sea, rompe las proteínas del huevo, y a veces vemos que cuando lo coloca propio del calor, y vemos que cuando rompemos el huevo sale como si fuese agua, porque las proteínas son desnaturalizadas, se rompen. Y entonces, realmente no estamos adquiriendo nada. Tú te lo comes y no estás comiendo nada. Exactamente. Se supone que un huevo es una fuente de proteína. Exacto. Oye, yo estoy fascinada con el tema, a mí me gusta mucho eso, sobre todo porque hay que ayudar a la gente a sobrevivir. Así es. Entonces, en la casa, el otro día yo soy muy gráfica y le decía a la gente, mira, los alimentos en la calle que tú compras en los mercados llenos de lodo, al doblar de la esquina, esos mercados que se improvisan y que ponen tomate, lechuga, berenjena, todo eso junto ahí. Tú no sabes qué perro, qué persona se vomitó la noche antes y ponen eso ahí. Y esos microbios tú te los llevas para tu casa. No, eso es así. Y de hecho, yo siempre le digo a la gente, cuando nosotros hay un protocolo para el almacenamiento de los alimentos en la nevera, y cuando nosotros, por ejemplo, adquirimos esos alimentos en los mercados, vemos que todos los alimentos están juntos. Cada alimento tiene su microorganismo que es propio de él. Y cuando nosotros colocamos esos alimentos y los mezclamos o lo colocamos en superficie en donde estuvo el otro, lo que hacemos es que la bacteria del otro la colocamos en el alimento, entonces se vuelve potencialmente patógeno. Sí. Entonces, lo correcto es que cuando nosotros adquirimos esos alimentos, tener un área o poder desinfectarlos en un área, limpiarlos, en el caso, por ejemplo, de los tubérculos, yuca, limpiarlo, y una vez que lo limpiamos, entonces llevarlo a otra área o esa misma área, si no tenemos la posibilidad de tener diferentes áreas, pues entonces limpiarla bien y trabajar con el otro alimento. Lo importante es que cuando terminamos de trabajar con un alimento, tenemos que limpiarlo, limpiar el área correctamente y luego trabajar con el otro. Para llevar a la práctica los protocolos de higiene en la cocina, bueno, lo ideal es una tabla para los vegetales, una tabla para la carne, un cuchillo para los vegetales, un cuchillo para la carne, para que no se produzca la contaminación cruzada. Eso es así. Bueno, mucha gente pobre que está viendo el programa dice, pero yo no puedo tener un cuchillo para cada cosa. Claro, claro. Pero entonces un cuchillo para su garganta si no lo tiene. No, claro, y de hecho yo siempre le digo, me tocan el tema y me dicen, bueno, digo, lo ideal sería eso. De hecho, los cuchillos y las tablas se utilizan con un código de color, dependiendo del alimento, el rojo para las carnes, el blanco para los quesos, el azul para los jamones, en fin. Pero sabemos que en la casa, en el diario, nosotros no tenemos la posibilidad de tener quizás 5, 7, 6 u 8 tablas. A veces ni espacio para tener toda esa tabla. Exacto. Entonces, ¿qué tú recomiendas? Entonces, lo recomendable es que una vez que nosotros utilizamos una superficie y utilizamos un cuchillo X, tenemos que higienizarlo, tenemos que lavarlo correctamente para eliminar todas las bacterias patógenas que este alimento pueda tener. Una vez que ya nosotros lo higienizamos de manera correcta, ya sea con cloro, que es el desinfectante que tenemos más a la mano, una vez que ya tenemos esa desinfección, pues entonces podemos asegurarnos, después de un enjuague correcto, que la superficie no tiene ningún tipo de microorganismo patógeno. Mucha gente dice, pero bueno, yo consumo el alimento y a mí nunca me ha pasado nada. Sí, lo que sucede es que para que los microorganismos puedan producir ciertas patologías o puedan expresarse, deben existir una serie de factores. El tema del sistema inmunológico del paciente, la carga de microbios o microbianas que tú adquiriste, en fin, hay ciertos elementos que se determinan evidentemente en los procesos de análisis que se realizan en los laboratorios clínicos y también con la asistencia del médico. Mira, tú hablabas ahorita de la listeria. La gente a veces viene, yo cuando estaba en Proconsumidor llegaba información de la FDA de que determinados lotes de alimentos estaban contaminados con listeria. Y entonces la gente piensa que la listeria es una bacteria de Estados Unidos. No. Cuéntame de la listeria. La listeria. Porque hay que tener mucho cuidado con los quesos. ¿Tú te acuerdas que la gente me intoxiqué con queso? El queso, ya eso no se ve, parece que ha habido algunas medidas. Sin embargo, la leche y los quesos son el medio casi de cultivo natural de la listeria. No, y también el tema, por ejemplo, en el caso del pollo.
hace aproximadamente una semana tuvimos un tema con unas distribuidoras clandestinas que existían los en donde pollos muertos, el cementerio de yo nunca he visto un cementerio de pollo, lo echan en cloruro en de clorato y se ponen y se reviven. Se ponen, exacto. Lo que básicamente hacen es que colocan el pollo en clorato. El clorato es un compuesto químico que básicamente lo que se utiliza para desinfectante. Es un subproducto de proceso desinfectante y es lo que hace es que aclara la carne del pollo y nosotros lo vemos muy bien. Entonces, normalmente, y hasta donde pude leer la información, esos pollos se distribuyen en los lugares de fritura y ese tipo de donde venden los picapollos más baratos. Claro que cuando uno ve el picapollo, que lo ve con frito, y de lo más bonito, no puedes ver, sí. exacto, no puedes ver las condiciones de la carne. Y realmente eso lo que nos indica es la falta de conciencia que existe, porque cómo tú puedes tener un pollo podrido, que inclusive se ven los gusanos, y tú puedes lo distribuyes. Entonces vemos una serie de enfermedades y de patologías que se presentan en la población y no sabemos de dónde vienen. Así es. Y esas distribuidoras tienen más de 10 años trabajando y laborando. Entonces ¿Tú quieres que te diga? Tú me viste ahorita hablando que la corrupción nada más se ve en los funcionarios públicos. Eso es enriquecimiento ilícito. Claro. Igualito. No, yo tengo un negocio de pica pollo, yo qué sé yo cuánto, y vendo. Tengo 10 años produciendo dinero a costa del engaño. Y de la salud de la gente. Y de la salud de la gente. Porque realmente aquí lo más afectados somos nosotros los consumidores, sí, porque no conocemos el proceso de cada empresa. Y eso es un problema de Estado, porque faltan, vuelvo y repito, políticas que establezcan inspecciones y que esos inspectores tengan el conocimiento, porque también ese es otro tema. Así es. Muchas veces no tienen la información correcta y no manejan los temas como deberían de manejarlo. Perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega usted a inspeccionar una planta y usted carece del conocimiento, ¿qué va a pasar? Que usted va a pasar desapercibido en muchos elementos. Bueno, mi hijo, yo viví una experiencia bien fuerte con eso y sé lo que es. Y realmente el sistema de inspección tiene que estar en manos de expertos. No puede ser cualquier gente que tú le pagues 5,000 pesos para que vaya a inspeccionar a un restaurante, que el dueño del restaurante dice, ¿cuánto tú ganas? 5. O ahora 10, supongo que 10. Yo te voy a dar 30 y deje eso así. Por ejemplo, nosotros... Y eso es corrupción también. Claro, nosotros en nuestra práctica tenemos auditorías de calidad, hacemos auditorías de calidad. Ah, sí, porque ustedes tienen una consultora. Sí, nosotros tenemos Scarmore Consulting, es una empresa pues que nosotros está enfocada básicamente al sector agroindustrial, restaurantes, hoteles, cocinas industriales, manipulación de alimentos y microbiología, así también como análisis microbiológicos. Y lo que nosotros hemos visto en la práctica son cosas que realmente uno dice, ¿en dónde estamos? ¿Qué se está haciendo? Porque el cliente, por ejemplo, nos llama, y qué bueno que nos llama y tiene el deseo de hacer las cosas bien, pero hay aquellos que no quieren hacer las cosas bien y aquellos que no quieren hacer la inversión que deberían de hacer. Esos son los más. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? A mí, por ejemplo, me pasó en un restaurante, yo pedí una comida y la comida me llegó con 3 gusanos. Sí. ¿Y cómo posible? ¿Cómo yo me di cuenta? Porque los gusanos estaban vivos. Pero ¿cómo es posible? No lo cocinaron, porque no se mueren cuando lo cocinan. Bueno, yo de hecho llamé a la supervisora. Cuando uno maneja y trabaja en alimentos, uno también se pone de parte de la otra persona y uno entiende que, bueno, mira, yo también trabajo en alimentos. Pero si es brócoli. Y yo no quiero... No lo fumigaron. No, pero en el caso... El doctor Mañón dice, cuando tienen gusano están más sanos, porque no tienen químicos. No tienen químicos, pero ¿y tu proceso de desinfección que tú tienes en tu restaurante? ¿Qué te dice? Así es. Entonces hay deficiencia en el proceso de desinfección. Y una de las cosas que la joven me dijo, no, pero nosotros lavamos correctamente, nosotros lavamos ese alimento. Y yo le digo, sí, pero tú estás verificando que la concentración del desinfectante es la correcta. Tú estás verificando que el operador está ejecutando la operación de manera correcta. Tú estás verificando que tu proceso es correcto. Entonces, realmente fue muy desagradable para mí, porque ya yo tenía un cuarto del plato comido. Proteínas. Pero, exacto, después yo dije, no, yo mismo dije, bueno, no me voy a estresar mucho porque voy a hacer de cuenta que consumir proteínas. Bueno, mira, yo pienso que tú debes volver al programa, porque primero el tema me gusta. Segundo, hay que recomendar a la gente una serie de medidas por hacer en su casa para impedir la contaminación cruzada y curarse en salud. Y en definitiva, la sugerencia de política pública en términos de la microbiología. Sí.
la manipulación de los alimentos, eso es una orientación, una educación fundamental para que no nos enfermemos. Sí, de hecho nosotros estamos haciendo un acercamiento con los ayuntamientos y también con Proconsumidor para el tema de que estos puedan establecer por lo menos capacitaciones para su personal y para sus inspectores, y darle todas las herramientas necesarias para que puedan inspeccionar y puedan realizar con salud pública también, porque salud pública es la responsable de la sanidad. En toda parte del mundo es así. Entonces, salud pública tiene que capacitar a los inspectores, buenos sueldos, capacitarlo para que puedan hacer una inspección real. Eso es así. Y no a un aventurero ni dejarse sobornar por nadie. Claro. Es que me están haciendo señas que se acabó, pero yo quiero que tú vuelvas porque me gustaría que tú nos explicaras cómo se haría una política pública sobre el tema, y además recomendar a las amas de casa hablar el tema de los baños, más de la cocina. Tenemos que ver todo eso. No, yo encantado de poder venir y, ¿por qué no?, informar de manera correcta pues a la población. A ustedes felicitarles por el interés en el tema y exhortarla a que continúen, porque realmente se necesita más esta parte. Bueno, gracias a ti. Gracias a ustedes por su atención. El tema a mí me fascina. Desde que yo me involucré en el tema de la defensa del consumidor, hace 30 años, ese es un tema que me fascina. He aprendido mucho sobre el tema también, porque me ha tocado, gracias a Dios, tener capacitación al respecto. No como la tuya, pero sí en grupo de expertos he estado tratando el tema. Nada, quédese ahí que viene Nieves Severino con linguinis con pollo al romero. Así que la aproveche y la dejo con Nieves Severino. Bye bye.